curiosamente sus libros no los titulaba él y no los terminaba él. Sus títulos y sus finales se los redactaba su editor. Porque Raymond Carver le ponía unos títulos espantosos a sus libros, ¿no? Pero espantosos, así como la tortuga que se durmió en la arena mientras pasaban los coches en la oscuridad. Y dices, ¿quién demonios va a comprar eso? ¿No? O sea, ¿quién va a leer eso? O sea, leer ese título ya te duerme. Entonces su editor, que era mercadólogo y que le interesaba el negocio, bueno, pues su editor, pues básicamente lo que hacía era, pues sí, le ponía títulos atractivos. Entonces, obviamente ustedes también vayan practicando el arte de ponerle los títulos. O sea, que sí diga de qué va, pero también déjese algo de misterio. Y él, obviamente, esto es como los principios, ¿no? Que deben de tener punch, deben de tener idea, que te agarre, que te pesque, ¿no? A las primeras líneas. Entonces, eso es bien, bien importante. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Ya, ya está la casa llena, ahora sí. Muy bien, ahora, también antes de escribir, tenemos que tener pensar qué vamos a contar en este caso y cómo lo vamos a contar. Si lo quiero contar, si tengo una historia que la quiero hacer cuento o la quiero hacer novela o tal vez quiero hacer un poema, en este caso lírico o cualquier otra cosa, pero tengo que tener bien claro antes de comenzar, de sentarme a comenzar mi proceso. Eso sí es bien importante. Entonces, eso no se da dentro de la escritura. Hay veces, por ejemplo, como lo decía Julio Cortázar, cuando tú tienes una historia de un cuento es como una pelea de box. La ganas por knockout, en el primer round, ¿no? Y una novela la ganas por decisión técnica de los jueces en los 10 rounds. Entonces, saber cuando tenemos una historia, si nos vamos a aventar 10 rounds peleando, si tenemos esa capacidad, ese punch, si esa capacidad de historia, si la historia da para más, o si tenemos un buen cuento, una historia para un cuento breve, en este caso, lo podemos hacer, o incluso historias de mini cuentos, ¿no? Que las historias de mini cuentos son muy, muy padres porque esas se pueden dar hasta cuando vas en el camión, caminando, cuando te estás duchando y dices, tengo esta mini historia, guay, y la escribes, ¿no? O cuando se levantan, tienen un sueño y dicen, soñé esto. Y te pones a escribir y te das cuenta que cabe en 4 o 5 líneas, ¿no? Que es un mini cuento, ¿no? Entonces, siempre antes de empezar a escribir, hay que tener bien claro que, por ejemplo, como Graciela tiene bien claro que ya quiere hacer una novela en tres tomos, en 3 diferentes espacios, ya sabe cómo la va a contar y todo ello. Entonces ya tiene bien claro. O Valeria, que también ya tiene bien claro lo que quiere escribir, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Luego, ya en el proceso de la escritura, ya en el momento que nos ponemos a escribir, obviamente, lo que decíamos la sesión anterior con Isabel, siempre hay que escribir, pero sobre todo hay que tachar, escribir, tirar, borrar en este caso. O sea, no casarnos con el primer documento. Hay una historia muy famosa de Jack Kerouac que este escritor beat de los 50, 60, es una historia que más bien un poco cae en la infamia y que a él le gustó mucho dejar pasar, ¿no? Que cuando él ya tenía el manuscrito, ya tenía la idea de escribir su novela, que es la novela de toda una generación, que se llama En el Camino, pues que agarró y adaptó su máquina de escribir ahí con un rollo de papel para que cuando estuviera escribiendo el papel siguiera y siguiera y siguiera y siguiera y no tuviera que estar cambiando la hoja y que así entregó y que así agarró, terminó y así fue y se lo dio al editor y él dijo al editor, órale, ya públicalo así. Oh, mentira, o sea, no es cierto, o sea, es como muy romántico pensar que hacía la primera, lo vamos a hacer, ¿no? No, 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 o sea, no pasó eso. Pero su editor le metió mano y él ya sabía que escribí, tenía muchos apuntes, tuvo un primer borrador de la novela, o sea, no fue tan así, ¿no? Entonces, obviamente, siempre nosotros lo que tenemos que hacer, no casarnos con la primera idea, ¿no? Volverlo, releerlo, leerlo en voz alta, tirarlo, guardarlo. Bueno, ahorita vamos un poquito por ahí, pero es bien interesante eso, ¿no? No clavarnos con esa idea. Ahora, algo que comentábamos cuando estaba nuestra invitada ilustradora es la cuestión del orden.
O sea que cuando nosotros nos pongamos a escribir, también debemos de tener un orden de lo que queremos que... Si queremos dedicarnos un poquito más profesional a la parte de escribir, en este caso como Valeria, como Karina, ya lo está haciendo, como Graciela, tenernos un tiempo y un lugar determinado para escribir, quizás hasta un horario, a veces funciona, ¿no? O sea, tener y decir, le voy a dedicar una hora, 20 minutos o 10 minutos a escribir, en este caso, a dedicarme a esto. Entonces, eso hace que la estructura sea muy importante. También hay que olvidarnos de como parte romántica de la cuestión de que los escritores así, por ejemplo, no dormía, ¿no? Como hay una historia que escriben de noche, ¿no? Y con su whisky y su puro y todos sufridos escribiendo hasta el amanecer, ¿no? O sea, por Dios, o sea, ¿de dónde sacan eso? Octavio Paz se paraba a las 5 de la mañana, escribía de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana, ¿no? O sea, era su horario, ya después hacía otras cosas, pero era la hora en que trabajaba. O había otros escritores, por ejemplo, Hemingway, que se iba y él sí tenía que tomar con su botella de whisky al lado y escribía por lo menos una hora antes de echarse el primer trago. Entonces, traten de que sus procesos sean ordenados, sean padres, sean flexibles, pero sobre todo que tengan orden, ¿no? Ahora, esta cuestión que habíamos visto con los personajes es súper interesante y esto también se va dando, por eso los ejercicios que hicimos, siempre los personajes que tengan esa capacidad de tener claroscuros, es decir, los personajes que son buenos, o sea, caen gordos. O sea, no les ha pasado que están leyendo un libro y dicen, híjole, es que o sea, no hay nadie tan bueno. O sea, me choca me dan ganas de cachetearlo y decirle, no, la vida no es así, no, pa. O estamos viendo una película y dices, ah, no faltaba el que salió con sus ondas moralinas, ¿no? Ay, sí, no hay que regresar el dinero del robo. Dios, te acabas de robar 10 millones de dólares. ¿Por qué los regresas? ¿No? Distribúyelos a la pobres. No, o sea, no, los personajes con claroscuros son personajes humanos, porque se parecen mucho a esta concepción de los dioses griegos de la Teodicea. Es decir, los dioses son humanos porque pueden ser perversos, pero también pueden ser nobles, pueden ser misteriosos, pero también pueden ser muy abiertos, pueden ser coléricos, pero también tiernos. Es decir, siempre los personajes que mejor nos quedan en la memoria y que mejor nos gustan son estos que se manejan en estos sectores, ¿no? En este sector ambiguo de lo claroscuro, pero lo humaniza, ¿no? Lo humaniza. Eso es bien interesante, ¿no? El otro, otra cuestión, esto, hay que contarle al lector dos historias, la que él ve y la que no ve y tiene que ir descubriendo, es decir, lo que está entre líneas. La historia, lo primero que el lector ve es lo que está leyendo, lo que va viendo y todo ese asunto. Eso lo hace interesante y eso engancha. Sí, pero ¿qué historia nos cuenta atrás de ello, no? ¿Qué viene abajo? ¿Cuál es el subtexto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el mensaje que finalmente nos va a dejar? Entonces, obviamente, eso es bien interesante porque agarrar y poder nosotros trabajar con estos dos aspectos de la realidad, así como lo que veo y lo que no, es también lo que produce que nuestros lectores o que tengamos lectores o que digan, ay, no, no, no. Por ejemplo, alguna vez que di un pequeño taller de literatura de cuento erótico, era muy basado porque al principio llegaban los asistentes y a la tercera línea ya todo el mundo estaba encuerado y decías, no, espérate, o sea, ¿cómo en la tercera línea ya están todos encuerados? No, trabájalo, dale vida, hazlo acá, o quizá luego regrésate, pero no, o sea, eso parecía como una relación de matrimonio disfuncional de los años 90, ¿no? Así, o sea, terrible esas historias. Entonces, bueno, hay que aprender a hacerlo, ¿no? Luego, otra cosa, algo que trabajamos también, esto de usar los sentidos y transportar las sensaciones a la historia. Entonces aquí siempre es muy importante porque los escritores, por ejemplo, tienen que agarrar y trabajar sus miedos, sus ilusiones,
pero sobre todo sus recuerdos sensoriales, es decir, cómo describir la sensación que causa una piel, por ejemplo, el tocar una piel, o el morder una manzana, o cómo describimos el olor, por ejemplo, de la calle recién que acaba de llover, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas, o los sonidos, por ejemplo, el sonido del viento entrando por un recoveco de la ventana, el que nosotros ya le conocemos como el chiflón, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tratar de transportar esas sensaciones, esas, digamos, eh, esas sinestesias con las que convivimos, transportarlas a las letras y traspasarlas al lector. Eso es bien interesante de hacerlo. Y eso también se da con la práctica. Y no le tengan miedo, no le tengan miedo a hacerlo, ¿no? En este caso, es muy, muy importante. Luego también, un detalle súper importante para ustedes que están escribiendo, es esto. Es decir, cuando escriban, no estén pensando en lo que van a decir sus cuates, sus compañeros aquí del taller, sus lectores de la revista. No, escriban porque primero que a ustedes les guste, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando empezaba a escribir, perseguía a mi hermana. Entonces yo terminaba un pequeño cuento en una máquina de escribir como esta de este señor, ¿no? Y agarraba y llegaba persiguiendo a mi hermana y le decía, quiero leerte este super cuento, acabo de escribir el cuento, este me va a dar el Nobel. Y ya se lo empezaba a leer y mi hermana así nada más de ver su cara así que empezaba a bostezar, yo ya dudaba. Le decía, híjole, no, creo que está mal. Y entonces me regresaba y lo super corregía. Entonces hasta que ella de plano me decía, todos tus cuentos me parecen una porquería, no me gustan, no me sigas, mejor dedícate a otra cosa. Y todo. En ese momento entendí que no le iba a dar, que estaba escribiendo para darle gusto a ella, ¿no? Y no para lo que yo quería en este caso. Entonces fue el mejor consejo que me dio en la vida mi hermana, ¿no? Luego, otra cuestión, esta es una técnica súper importante, pero es la más difícil de hacer. El escribir sin la emoción del momento. Esto es algo que podemos ir practicando poco a poco. Porque pasa esto, de repente nosotros estamos muy emocionados con algo y llegamos y lo podemos retratar, ¿no? Escribir y todo ese asunto. Lo podemos hacer, pero hay que luego dejarlo que se conserve, que le baje la temperatura, que el agua retome la superficie y en fin. ¿Por qué? Porque luego cuando lo volvemos a leer, en este caso, o si somos capaces, como dice aquí el pequeño texto, si somos capaces de volver a revivir esa sensación o esa emoción, quiere decir que la historia vale la pena, que por ahí va, ¿no? Que esa sensación vale la pena. Porque a veces nosotros escribimos mucho con el influjo de la emoción y de repente es como cuando uno escribe en el Twitter, ¿no? No sé si te pasa eso, Ana, que uno de repente ve una cosa y escribe en el Twitter una cosa, chin, y le das así el mandar y justamente cuando estás mandando dices, chin, que me voy a meter en problemas por este tweet, ¿no? O lo mandé con faltas de ortografía o cualquier cosa. Pero entonces más bien uno tiene que como que dejarlo ir, descansar, que fluya y después regresar a la historia. Y eso es muy importante y es un ejercicio que se da con el tiempo. Muchos de los escritores que han armado sus historias las van escribiendo, las dejan en anotaciones, las tienen ahí todo, pero no las escriben del momento, ¿no? Las procesan, las reviven y cuando se dan cuenta que pueden, en este caso, reescribir eso, entonces es cuando le siguen, ¿no? Muy interesante esto. Otra cosa, no sean como Adela Micha, por ejemplo, ¿no? O sea, no pongan adjetivos y sinónimos a lo loco, porque eso les quita, les quita chiste, les quita impresión, les quita limpieza, vuelven el texto un poco sucio. Entonces, por ejemplo, estas personas que ponen, a menos que sea muy efectivista el adjetivo, en este caso, póngalo, ¿no? Si no, no, es muy aburrido. Hay un libro hay un pequeño texto, se los voy a subir,
de Fernando del Paso en esta novela de Palinuro en México, donde habla de los adjetivos, de la importancia de manejar los adjetivos al momento de crear, porque si no, bombardeamos al lector con tantos adjetivos que de repente se pierde la sensación de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, uno o dos adjetivos, punto. Uno es suficiente. Uno, pero que sea así, el exacto, ¿no? El concreto. Muy bien. Ana, ¿ibas a comentar algo? ¿Aún no alzaste la mano? ¿No? ¿No? Ah, ok. Perfecto. Y luego, al final, el final, cuando ya tenemos nuestra historia, cuando ya empieza a oler así rico, es como cuando hacemos pan. Bueno, hacemos pan, que es un decir, yo en la vida solamente meto el pan tostado y se me quema, ¿no? En la vida he hecho un pan el único que me hago bien es el café y eso más o menos. Entonces, cuando ya nuestra historia comienza a oler rico, así como que ya va a salir, en este caso, primero hay que hacernos esta pregunta, aun cuando ya le demos el punto final, decir, en realidad ya terminó, resolví el conflicto, o sea, resolví el conflicto que me planteé al principio, ¿no? Se enamoraron, se desenamoraron, uno se fue con uno, se fue con otro, si pasó, no pasó, ¿no? En este caso, la reina vivió, la reina murió, no sé, las historias, de sí realmente, ¿no? Se solucionó el conflicto y, ojo, bien interesante, no, no esperar que la historia, si la historia la quieren terminar, o sea, viene la historia y la quieren terminar en una cuartilla, se ve extremadamente forzado. Es como de esas películas lado B que las terminan así sin explicación y uno te queda y dice, demonios, ¿y luego qué? ¿No? No les causó esa impresión esa película de Nolan con este Leonardo DiCaprio, esa donde están soñando y se meten a otro sueño, y donde se queda girando la cosita esta al final, ¿no? El Inception. Uno se queda y dice, maldita sea, me aventé 3 horas para que me dijeras en qué acaba y no me dices en qué acaba y sales así todo conflictuado. Bueno, ahí es una historia a propósito, pero la cuestión es si nosotros queremos resolver nuestros finales efectivamente o que el lector se sienta complacido en el sentido de decir, sí, lo resolví, no hay huecos. Graciela, adelante. La novela que estoy escribiendo es en 3 tomos. Y me he preguntado esto que estás comentando en cuanto al final, porque el tomo 1 sigue de alguna manera en el 2 y en el 3. En la vida, aparte de la muerte, hay otro final. Porque a lo mejor se tiene que poner un final, o cada situación va teniendo finales. No sé si me explico. Sí, 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 sí. A lo largo de la misma novela va viendo situaciones, se abre un círculo y después se cierra y ese se enlaza con otro, en fin, como en la vida real. Sí. Pero no necesariamente, no sé si sea nada más en relación a lo que yo estoy haciendo, que en cada tomo haya un final, sino más bien es la secuencia, el siguiente es la secuencia del primero. ¿Eso es válido, Arturo? Por supuesto que sí, se vale, muy bien. Y el coqueteo que le haces por ejemplo, que termines una historia, terminar un tomo y dejar un coqueteo abierto para que el siguiente, ¿no? Eso, algunas frases antes, alguna historia ahí antes, y con esa comenzar la novela, ¿no? En este caso, que haya un hilo conductor que le deje al lector de manera implícita que la historia sigue, ¿no? En este caso. Es como, digamos que es el efecto que utiliza en estas novelas de las que comentábamos, Harry Potter, ¿no? O El Señor de los Anillos, estas que son muchas continuaciones, que las historias, en este caso, terminan un ciclo, ajá,
pero al mismo tiempo que terminan dejan abierto otro. Pues porque como lo acabas de comentar, pues que finalmente es como el ciclo de la vida, ¿no? Es decir, no hay un final y ya todos se murieron y no. Aparte eso de que vivieron felices y no, eso es la falacia peor que hay, ¿no? En este caso. O sea sí se acuerdan, no sé, de estas historias, por ejemplo, de los cuentos de hadas, ¿no? Cómo terminaban las películas. Y vivieron felices para siempre. Y decías, puta, qué aburrido. O sea, imagínate qué aburrimiento de vida ahí con el otro. Y no. Entonces, no. Bien lo dices, Graciela, es como la vida. Entonces, se cierra un ciclo, comienza otro inmediatamente. Como espiral, ¿no? Como espiral. Vale. Va a continuar. Perfecto. Y seguimos aquí con nuestros consejos finales. Aquí hay que fijarse en el protagonista de la historia, porque con él es con lo que empezamos, y revisar si al final ya cumplió su objetivo, ya los cumplió, se enamoró, desenamoró, ganó, perdió, hizo la revolución, no, en fin, o sea, si cumple lo que nos estábamos planteando, ¿no? Eso es muy importante en la historia. En los cuentos es obviamente más complejo porque pues, es una historia breve, entonces tenemos que meterle más punch ahí, plantearnos, no, en un cuento no, un personaje no va a tener 10 objetivos, va a tener uno, ¿no? Porque finalmente es un cuento. Entonces en la novela puede tener 10, pero en un cuento uno, no más, ¿no? Y esto también, muy importante, si el clímax, o sea, el clímax es el momento de mayor emoción, de mayor tensión en nuestro escrito, si ya lo dejamos y ya estamos descendiendo hacia la parte de la conclusión, ¿no? Porque luego, en aras de que el texto crezca, vamos haciéndolo largo, y el clímax se va haciendo largo, sea, se vuelve una novela agónica y dices que ya, Dios mío, que ya acabe esto, por favor, ¿no? Ya, ¿no? No sé si les ha pasado, antes de la pandemia, fui a ver una película china, de estas películas chinas de arte, ¿no? Que dura 3 horas. A la hora y media ya se había resuelto absolutamente todo. Y fueron una agonía de hora y media, donde decías, Dios, o sea, no me salgo porque está cayendo una tormenta aparte, ¿no? O sea, está cayendo una tormenta y hacía mucho frío y me la tuve que chutar ahí. Cuando salí, quedábamos 5 personas en la sala que estaba llena. Imagínense lo torturante que fue esa película. Entonces, clímax, revisarlo y, claro. Y finalmente, ya esto, el final lógico, ¿no? Quererle encontrar el modo efectivista. Cuando ya nos metimos en problemas con nuestros finales, es cuando ya el final suena totalmente ilógico, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo es posible, no? O sea, que no, tú como lector dices, ay, el mayordomo, otra vez, ¿no? El mayordomo otra vez fue el asesino, ¿no? Ay, lo estaba engañando, lo supe desde el principio. O sea, ese tipo de finales, no, o sea, el final deben de construirlo. Uno de los mejores finales de una novela que existen, y de hecho no se los cuento, pues para no echárselo a perder, pero si tienen chance de leer esta novela, porque aparte es muy rica, es la de un libro que se llama El Diablo Guardián, de Javier Velasco. Entonces ganó el premio sí la conoces, ¿no? Alfaguara. Exactamente. Entonces, traten de ver, bueno, leer la novela, pero el final es fantástico, ¿no? Porque uno no se lo espera, ¿no? Uno no se espera. Y el final concuerda perfectamente bien. Entonces, cuando entrevistan a Javier Velasco, le dicen, oye, es que tu novela y todo. Y entonces él es muy claro, es decir, es que lo primero que tuve claro desde el principio fue cómo iba a acabar la novela, ¿no? Lo supe desde el principio. Entonces, bueno, sí, es súper interesante el final de la novela, ¿no? Y aparte es muy divertida, traten de echarle un ojo, se van a divertir mucho. Y bueno, nuestro último consejo es ver la estructura. Si la estructura que nosotros habíamos hecho, que fuera circular, que fuera con tiempo, este tiempo sin tiempo, que fuera lineal, o que tuviera estos flashbacks y regresar, ver si realmente lo cumplió, ¿no? En este caso.
Pues acuérdense que lo que decíamos, que también las novelas, los cuentos y todo, no pueden ir cambiando, sobre todo al momento de reescribir. Ahí van cambiando, ahí van tomando vida. Es súper interesante porque ahí es cuando nosotros nos damos cuenta realmente si tenemos el punch para poder seguir escribiendo, ¿no? Cuando vamos viendo cómo evoluciona esto. Entonces, obviamente, cuando nosotros revisamos ya, y esto es muy interesante, cuando ya tienen su texto escrito en forma de libro o en forma impresa o cuando ya lo ven, siempre dicen, tenía que cambiarle aquí, ¿no? O sea, un escritor nunca va a quedar a gusto con su texto, ¿no? Realmente. Hay un escritor muy famoso que también seguramente lo conocen, que es José Emilio Pacheco, que tiene un libro súper bonito que se llama el de las batallas en el desierto. Y este libro, él lo escribe. Y entonces fue que se publicó verdaderamente gracias a su esposa, a Cristina Pacheco, que lo publicó, porque escribía y lo reescribía y lo reescribía. Y entonces ella le dice, ya, basta, el texto ya está terminado. Y está muy bien el texto, tienes que publicarlo ya. Entonces el cuate ya lo publica, ¿no? Y después en la primera reimpresión, le dicen, ¿quieres hacerle algunos arreglos? Sí. Y Cristina Pacheco le dice, no, ya, basta, que se publique así siempre, ¿no? Porque el cuate no dejaba de reescribir sus textos, ¿no? Entonces eso era un proceso muy, muy interesante. Bueno, pues después de todos estos consejos, pues no queda más que darles el ánimo de que sigan con la escritura, que sigan haciéndolo, ¿no? Y pues sigan escribiendo y sigan tirando muchas hojas al piso, ¿no? Eso es bien interesante. Ahora vamos a pasar a conversar con Ana Guzmán. ¿Ya? Ella es de Guadalajara, nos acompaña ella desde Guadalajara. Obviamente que no digan la broma chilanga de Jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Porque ella vive allá, ¿no? Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el ITESO, tiene una maestría en administración, un máster en investigación y una maestría en filosofía y ciencias sociales. Y es articulista de es semanario, ¿verdad, Ana? ¿El Soberano o es diario? No, diario. Es diario, el diario El Soberano. Es un medio digital, pues. Sí, exactamente, un medio digital que tiene mucha penetración en las audiencias. Y échenle un ojo. Graciela, por ejemplo, a ti te gustaría mucho, ¿no? Este medio. Y tú, Karina, lo leerías de una manera muy crítica, estoy muy seguro de él, ¿no? Entonces, bueno, Ana Guzmán, en este caso, yo la conozco a través de las redes, a partir de lo que escribe, y me llama mucho la atención cómo pasa de toda esta parte de sistemas, de administración, todo esto pasa a escribir. Pero aparte, no solamente escribe de una manera bien estructurada y bien armada, sino también lo hace como cualquiera de nosotros pudiera hacerlo, ¿no? En este caso, Ana no es una escritora como de tiempo completo, ¿no? Sino que ha ido aprendiendo el oficio ahí poco a poco, ¿no? Entonces, lo primero que te quisiera preguntar, Ana, para comenzar la conversación con los chicos aquí, con las chicas, es ¿cómo pasas de este proceso de estar en un ámbito completamente diferente, como los sistemas, la investigación, la administración? ¿Cómo pasas a la escritura? ¿Y qué te anima a escribir? Bueno, la verdad es que ahora que es difícil, cuando me preguntan a qué me dedico, para empezar, pues por esta dispersión, ¿no? Es como, yo creo que es que no quiere, que no sabe lo que quiere en la vida y aparece mi foto, ¿no? Es complicado y bueno, profesionalmente me dedico a la consultoría en temas de inteligencia tecnológica, hago también estudios de opinión, de políticas públicas, trabajo en gran medida con el sector público, ¿no? Entonces es también como una variedad de cosas, hacer modelos, metodologías, pero la realidad es que yo comencé por escribir
hace ya muchos años escribía primero cuentos, que mis cuentos son realmente malos. O sea, yo me doy cuenta que a veces es que el cuento es un género muy complicado, ¿no? Entonces, del cuento, del cuento fallido empecé a escribir poesía. Poesía tengo muchos, muchos años escribiendo porque me gusta, amo la poesía, ¿no? Y después comencé a escribir narrativa y ensayo. O sea, primordialmente el ensayo, de hecho, lo único que tengo publicado realmente son puras cuestiones académicas. Yo muchos años estuve trabajando en la universidad, entonces tengo artículos, ensayos, capítulos de libros, pero todo en el mundo académico, pues. Y yo creo que ahí fue donde me di cuenta que escribir no es nada más inspiración, esta cuestión que uno romantiza, ¿no? Sino que efectivamente es más una cuestión de disciplina, una cuestión de relación, de una relación particular con el lenguaje, de un tener que decir y saber cómo decirlo, de un estructurar, o sea, y, y la verdad es que yo amo profundamente las palabras, ¿no? En la filosofía, bueno, que fue lo último y que siendo lo último que estudié, estoy convencida que debió haber sido lo primero y quizá lo único, la filosofía, porque de hecho solo he conseguido una cosa más grande que la filosofía, ¿no? Y es la poesía. O sea, hay veces donde la filosofía no alcanza y se tiene que recurrir a la poesía, ¿no? Hay cosas que la filosofía o el lenguaje filosófico no alcanza a decir, ¿no? Con todo y que es lo más maravilloso del mundo. Pero bueno, la poesía es, o sea, la poesía, la filosofía y todo lo demás hasta abajo, ¿no? Entonces, con la parte les decía que me doy cuenta pues de la importancia que tiene el lenguaje, yo creo que justamente con la filosofía, porque el lenguaje o una palabra tiene como capas de significado, ¿no? Cada palabra. Y a veces nosotros nos quedamos con la evidente, con la superficial, y es bajar y bajar, por ejemplo, las etimologías, al origen de las palabras, al uso, cómo se popularizó el uso de una palabra. Y entonces las palabras adquieren una riqueza impresionante, ¿no? Y uno comienza por expresar significados, encontrar sentidos en la realidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que ha sido como todo un tránsito en esto de la escritura, bueno, ya para finalizar, de decir, bueno, primeramente, a lo mejor para mí tuvo un sentido pragmático de decir lo que tengo que decir en mi ámbito profesional, que pues bueno, al inicio, la parte ingenieril, todo el mundo tiene clichados a los ingenieros como que son nefastísimos para cualquier otra cosa que no sea las matemáticas y la ingeniería, no sé, sobre todo para escribir. Y a lo mejor la razón del cliché es que muchos ingenieros no les importa un carajo escribir con las patas un correo, por ejemplo, que uno tiene que leerlo 10 veces para darse cuenta de lo que el tipo quiso decir, ¿no? Entonces, un simple correo, un email, ¿no? Entonces, yo creo que mi primer acercamiento con la escritura fue en este sentido pragmático, aunque bueno, ya realmente escribo desde adolescente, ¿no? Pero ya como dices, ok, ya no estoy nada más aquí, pragmático, tengo que decir bien lo que quiero decir ya en un ámbito donde me relaciono, donde estoy escribiendo para otros, ¿no? Porque yo digo, si escribo, uno escribe a lo mejor yo escribo desde que estaba como en la preparatoria, secundaria, pero realmente son mis piensos, ¿no? O sea, esas cosas que uno guarda toda la vida ahí en un cajón y nunca les hace nada. Pero realmente ya escribir para otros, yo creo que mi primero fue pragmático, decir, quiero escribir bien, o sea, no como este tipo que estoy leyendo, que ya leí 10 veces y no sé lo que quiso decir. Después fue, y ese transitar, ¿no? Por mis diversas profesiones, el ensayo, y luego, bueno, y ahora últimamente ya estoy, bueno, ya hace algún tiempo estoy tratando de escribir ya más en serio narrativa, y ahora estoy haciendo una mezcla, me metí a un taller de escritura que estamos haciendo un lapidarium. El género, no, bueno, no sé si sea un género o se pueda llamar un género. Un lapidarium es, no sé si han leído, bueno, Kapuscinski tiene lo que se llama Lapidarium, este periodista, o Coetzee es el Nobel que tiene Diario de un mal año, donde se privilegia el párrafo
y se pueden hacer inserciones de párrafos y se va, obviamente hay un hilo conductor, no es escribir párrafos a lo loco, ¿no? Hay un hilo conductor, se cuentan a lo mejor muchas historias al mismo tiempo. Yo estoy haciendo uno donde estoy mezclando un ensayo filosófico que está escribiendo uno de los personajes del propio escrito. Entonces es el ensayo en sí, y luego la historia del personaje que está escribiendo el ensayo, y luego se va mezclando con otros personajes, ¿no? Entonces está complicado, espero poder resolverlo. Pero quiero decir, o sea, ya estoy trabajando ya más en serio porque finalmente yo había siempre dicho que yo no quería publicar, pero ya ahora sí quiero. Entonces, bueno, así ha sido más o menos el trayecto y ahí va. Muy bien, sí. De hecho, es de los trabajos más complicados porque mantener al lector con la parte de la parte narrativa, con la parte de la discusión filosófica y todo ello, es toda una transición y hacerlo cambiar en este caso es complicado. Hay algunos no, que lo han resuelto de una manera muy curiosa. Hay un libro que se llama El dilema del loro, no sé si lo ubiquen, es un escritor francés que es un libro sobre matemáticas. Entonces, por ejemplo, a algunos alumnos que les cuesta mucho trabajo matemáticas, les dejo que lean ese libro porque es resolver un asesinato a través de la voz de un loro, pero contándote toda la historia de las matemáticas, pero no nada más la parte de la historia, sino te hace todo, o sea, el reflexionar para qué demonios te sirve un trinomio cuadrado perfecto en la actualidad, ¿no? Porque yo digo, ahorita ya tengo 52 años sin usar un trinomio cuadrado perfecto en la vida, ¿no? Y he ¿Cómo sobrevivido, no? ¿sí, no? Algunas veces lo he usado. Entonces, básicamente, sí, este género que estás haciendo, pues sí, es complicado, es difícil y seguramente te va a salir bastante bien. Y Ana, ¿y has usado, por ejemplo, tus otras áreas de expertise, la parte, como tú dices, de los ingenieros y todo ello? Que acá pensamos en ingenieros y nos imaginamos así a una bola de nerds, así con sus plumas acá, sus lentes pegados, ¿no? Despeinados y ese asunto, ¿no? Y hablando de Star Wars y cosas así, porque así Ah, son sí, los ahí nerds, ¿no? Así somos los nerds, ¿no? Básicamente. ¿Tú llegas a utilizar tus otras áreas de expertise? ¿Te apoyas, te auxilias de ello, de estos conocimientos? ¿O escribes más sobre la vida, lo que vas viviendo? No, la verdad es que no escribo nada ingenieril. O sea, tú dices en la escritura Uh creativa, bueno, todo hay -huh. quien dice que toda escritura es creativa, ¿no? Uh Pero -huh. la cuestión literaria. No, bueno, es que a veces yo, como he estado en muchos ámbitos, o sea, de la ingeniería, la administración, la economía, Uh -huh. porque eso que dice ahí, máster en investigación, es Uh el -huh. título, pero realmente yo estaba haciendo un doctorado en economía en la Uh -huh. Ramón Llull. Uh -huh. Hice todos los créditos y aborté la misión, porque No. sí, o sea, no hice la tesis. Hice todos los créditos docentes y luego dije, bye, porque me voy a la filosofía. Y fue cuando me mudé a la filosofía. Pero realmente estaba estudiando economía, ¿no? Entonces, es de ingeniería, administración y economía y filosofía. Y, y, y entonces, profesionalmente, a lo mejor gracias a esa dispersión temática, pues he podido trabajar en una serie de ámbitos y con una serie de profesiones o personajes del ámbito público, del ámbito privado, con ingenieros, con médicos, en la parte que yo hago, que es de estudios de inteligencia tecnológica, a lo mejor un día estoy haciendo una investigación sobre qué sé yo, medicamentos antiglaucomatosos, porque trabajo con patentes, artículos científico-técnicos y eso, y luego es generando un modelo para el desarrollo del sector del biodiesel en el país, y luego, o sea, no soy experta en los temas, sino en las metodologías. Y, y lo que he encontrado es que las divisiones usualmente son muy artificiales. O sea, las ponemos nosotros con el lenguaje justamente, pero que realmente todo está muy conectado, pues, y querer separar, como decir, es que ahorita estoy en mi parte ingenieril y luego estoy en mi parte, no, o sea, yo encuentro que no es así, pues, o sea, entonces encuentro que
cada parte a lo mejor y todo el trayecto me ha generado una forma de pensar integrada, pues, o sea, es decir, no, todos somos así, pues, o sea, aunque nos hayamos dedicado a lo mismo toda la vida y tengamos una sola, o sea, es decir, pero estamos integrados y escribimos como somos, ¿no? En gran medida, pues no sé. Sí, no digo, pues, pero no, o sea, a lo mejor la estructura de pensamiento lógica, pues viene de la ingeniería, pero qué sé yo, pues, que realmente yo nunca debí haber estudiado ingeniería, pues yo creo que fue un capricho, porque realmente yo no tengo ese pensamiento ingenieril realmente así, no, o sea, yo debí haber estudiado siempre, no, qué sé yo, antropología, sociología, filosofía, o sea, pura cosa así, la verdad. Mira, ya ganamos una humanista. Adelante, Graciela. Hola Ana, buenas noches. Bueno, Oye, comentabas que ¿por qué no querías publicar? bueno, pues porque a lo mejor, así como con las trayectoria profesional, tengo muchas cosas empezadas que no termino. No es tanto no querer, sino que probablemente me ha faltado la disciplina para decir voy a redondear, voy a terminar, voy a buscar un editor, o sea, todo el proceso que sigue después de escribir, ¿no? Hacer la corrección, la edición, esa parte como que, vamos, por ejemplo, les voy a platicar cómo estudié filosofía. Filosofía yo estudié porque cuando trabajaba en la universidad, pues bueno, puedes acceder a esto. Yo trabajaba en el ITESO, que es la Ibero, ¿no? Desde el sistema Ibero jesuita. Entonces, la escuela de filosofía de los jesuitas es la que está aquí en el ITESO, justo en la universidad, aquí en Guadalajara, ¿no? Todos los jesuitas del país vienen a estudiar filosofía acá. Eso es una buena escuela de filosofía. Entonces, yo descubrí la filosofía pues por accidente. Para no hacer la historia larga, no les voy a contar cómo, pero el caso es que yo dije, bueno, me quiero meter a estudiar filosofía y como te dan beca, pues al estar ahí en la universidad, pagas nada más el 10% y puedes meterte a lo que quieras, ¿no? Entonces, pues yo me metí a filosofía, pero como vaca en carretera, o sea, es decir, yo no llevaba el plan de estudios y la estructura, o sea, yo siempre he sido como muy, no me interesaba el título, pues me interesaba estar o sea, duré 5 años en la maestría de filosofía. Tengo el doble de los créditos que se requerían para tener el título, porque no me interesaba el título, o sea, es decir, terminé todo el tronco de filosofía, el tronco de ciencias sociales al doble y al cuadrado, pero no tenía ningún crédito de la parte de investigación, es decir, la tesis. Entonces, pues un buen día me llamó el coordinador y me dijo, oye, a ver, ven, ya decídete, termina y tal. Dije, oye, pues es que yo no quiero el título, yo quiero seguir aquí toda la vida, si es posible, ¿no? Metiéndome a todos los cursos sabidos y por... Entonces, un poco eso me ha pasado con la escritura, ¿no? O sea, es decir, como que yo disfruto tanto el mero hecho de escribir y digo, bueno, y ahora ya estoy en la poesía, ahora me voy a brincar esta novela y tengo ahí una media novela y luego ahora voy a hacer unos cuentitos, que para los cuentos, la verdad, sí, yo creo que ya me voy a retirar de los cuentos. Y luego, y ahora el lapidario, y como que por primera vez, decir, oye, ya basta de desorden, ahora con la pandemia, que a todo mundo yo creo que nos ha dejado cosas buenas dentro de todo el desastre, para mí ha sido como decir, bueno, como dejé de trabajar, pues porque, bueno, no hay muchos proyectos, ahora apenas estoy retomando, gracias a Dios, porque ya fue demasiado ocio, pero bueno, pues entonces agarré todos mis escritos y dije, pues de puedo hacer esto, de esto otro, de este otro, y finalmente les estoy dando orden y estoy poniendo las cosas, y la verdad es que siempre he querido publicar, yo creo. No es que no quiera hacerlo, pues yo creo que nadie escribe para que nadie lo lea, ¿no? Pero más bien yo creo que me ha faltado la disciplina y como digo, bueno, es que yo ni me dedico a eso, pero pues es que realmente uno no se dedica a algo en particular, bueno, yo al menos no, entonces me puedo dedicar en parte a eso y en parte a lo otro y en parte a lo que uno quiera, ¿no? Y la verdad es que sí quiero, entonces ya estoy haciéndolo posible. Adelante, Elba. Ahí no te escuchamos, Elba. Ahí ya. Es que ya. Sí, sí, a mí me gustaría
si no es mucho pedir, si nos puedes compartir algo de lo que has escrito. Me gustaría que nos leyeras un poema breve. Me gustaría mucho hacer. Santo Dios. A ver, pues no estoy preparada, pero déjame ver si tengo algo. Poema, particularmente un poema. Sí, me gusta mucho la poesía también. Sí, tiene Elba su lado lírico bastante desarrollado, eso sí. Me gusta Sí, la y en poesía. particular la poesía femenina me llama mucho la atención, porque como que los poetas masculinos son muy conocidos, de las poetas femeninas no sabemos mucho. Sí. Bueno, mira, yo estaba tratando de desarrollar una que yo le llamo poesía filosófica, porque realmente, aunque no toda es así, pero bueno, seleccioné uno así, que tengo aquí más a la mano. Así de plano ahorita ya leo. Bueno, pues no sé, no estaba preparada por algo así, pero bueno, a ver. Trataré de que no sea muy... Va. Deambulamos por un bosque sin caminos, travesía de incertidumbres. Avanzamos a la deriva con el mundo de fuera y el tiempo en la boca. Atesoramos incendios que alumbran la mirada para encontrar espacios de sol y canto. Hallazgo del que no busca iluminarse, pleno y extraño. Somos esos claros donde invocamos al sosiego y suspendemos las preguntas. Un silencio musical disipa las sombras de la historia que vuelve como el viento. Las palabras son lo que esconden. Detrás de los cercos imponemos a las cosas ansiedad de entraña y de memoria. El sonido primordial brota hacia adentro. Nos volvemos aire que respira, vacío que habitamos, semillas que penetran la tierra y tocan nubes, polvo que se filtra por la garganta del tiempo. Sucedemos en tierras extrañas donde resuenan nuestros pulsos, pasos de vida. Caminamos por intervalos entre lo que es y la luz que desbarata el mundo. Ya. Un aplauso a Ana. Ay, qué... Sí. Bueno, yo siempre tengo un mal, que siempre digo ya. Ay, es bellísimo, ¿eh? Es bellísimo. Gracias. Me encantó. Gracias, Ana. Gracias a ti. Feliz. Sí. ¿Vas a comentar algo con la ciudad? ¿Con la manita? ¿Así? No, eran los. Karina, ¿gustas hacer algún comentario, una pregunta a Ana? Sudé. Sí, siempre cuando te agarran en curva, sí. Sí, yo Pasa, sí. ¿no? Ay, Dios mío. Sí. Y esa novela que estás escribiendo o que estás en proceso de creación respecto a la filosofía, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por tu bagaje de los estudios que hiciste previamente? ¿O ya habías visto algún ejemplo, no sé, en algo similar? Porque a mí me suena conocido, pero no estoy como que, no me acuerdo dónde vi algo así, pero me suena muy interesante. Sí me gustaría que la terminaras y que pudiera leerla. Mira, lo que pasa es que realmente estaba haciendo un ensayo. Yo había comenzado a hacer un ensayo filosófico. No era nada novelesco, literario, ficción, pues era un ensayo filosófico que comencé a escribir, pues a lo mejor con este ocio pandémico, que era sobre el habitar. Y yo amo profundamente a filósofos como Heidegger, Sloterdijk, Nietzsche, o sea, que han escrito en gran medida sobre el habitar, ¿no? El habitar como Heidegger, pues, de hecho dice que es lo mismo ser, habitar, pensar, vivir, caminar, utiliza muchísimo la imagen del camino, el bosque, el camino en el bosque, etcétera, ¿no? De hecho, este poema lo tenía a la mano porque justamente lo voy a insertar en el lapidarium, habla un poco de eso, ¿no? Entonces, yo realmente estaba escribiendo un puro ensayo
Y después un amigo escritor, un amigo mío escritor, me dijo, oye, voy a dar un taller estaba leyendo, él leyó, se topó con el Lapidarium de Kapuscinski, este periodista, y dijo, ¿cómo ves? Estaba pensando diseñar un taller de escritura creativa, pero que sea sobre el lapidarium, ¿no? Sobre el tema lapidarium. Y entonces, pues, me invitó a meterme a su taller. No, yo ya había estado con él en un taller de narrativa. Él es sobre todo novelista. También cuento y novela escribe, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba yo con mi ensayo, por un lado, y luego me meto a este taller de lapidario, y realmente eso fue lo que detonó que decir, o sea, bueno, pues puedo tomar mi ensayo, que ya iba como a medias de mi ensayo, que el ensayo sobre el habitar, y le estaba dando el tono de la pandemia, o sea, porque yo estaba escribiendo más bien sobre cómo se ha trastocado nuestro habitar el mundo con este tema, ¿no? Y cómo se ha trastocado nuestras diversas formas de habitar el mundo, y cómo hemos cambiado nuestras esferas, y cómo el confinamiento, esferas es otro concepto de un filósofo, Sloterdijk, pero cómo el confinamiento es una forma de una esfera como muy individual, pero que a veces es también el mismo que tenemos cuando somos egocéntricos o cuando nos fijamos. Bueno, o sea, el caso es que, bueno, yo estaba con eso de las diversas formas de habitar y cómo se han trastocado, cambiado, habitar el arte, habitar el lenguaje, habitar con otros, habitar, o sea, tenía mis diversas formas de habitar. Yo tenía estructuradísimo mi ensayo, ¿no? Fantástico, mágico, maravilloso. Y de repente, pues, me intercalo con esto del lapidarium, y entonces comienzo a desarrollar mis personajes que realmente lo que van a hacer es que están enriqueciendo el ensayo para mi manera, pues, porque lo que van a hacer es que ya no van a tener ese lenguaje denso o pesado de un ensayo, sino que, bueno, está por una parte, sí, el ensayo en su lenguaje ensayístico, pero luego al intercalar a los personajes les pasa en una manera de anécdota o de vivencia o de narrativa, pues de diálogo, lo que el ensayo dice en un lenguaje de ensayo, ¿no? Entonces es como esta parte, y al final se circulan los personajes, porque hay un personaje que es el mismo, que es el que escribe el ensayo, y él mismo 20 años atrás, y al final es como decir, bueno, habitamos en círculos. O sea, realmente está complicado, pues. O sea, espero resolverlo, porque ahora que se los cuento así, suena como que, digo, si no lo resuelvo bien, va a ser un súper bodrio. Pero, porque sí está complicado, pero espero lograrlo. Ahí va, yo voy como a medias, pues, digamos, pero a ver qué tal resulta. Pero sí, fue accidente, pues, o sea, que yo tenía por un lado el ensayo, por otro me metí a este taller, y luego, pues, un día dije, se me ocurre que, y pum, me agarré y me empecé a mezclar, y luego con la pedacera que tenía, pues, tenía una historia, una novela. A mí siempre me ha interesado mucho esto del habitar, ¿no? Entonces tenía una novela que estaba como a 3/4, le faltaba ya la parte conclusiva, que era de una mujer, en el personaje central era una mujer que un buen día decide irse a vivir a la calle. Entonces, de cierta forma habla sobre el habitar o el no habitar, ¿no? O sea, es una mujer que decide irse a vivir a la calle por una historia y sus rollos, aunque realmente es un símil, ¿no? La novela realmente, si se pregunta de qué trata justamente sobre ese no habitar y sobre la identidad relacionada con el habitar, ¿no? Entonces, todo eso de ir a vivir a la calle, todo pues era un símil, pero pues se desarrollaban historias y tal. Entonces, tomé también ese pedazo de novela, y ahora pues tomo fragmentos de ahí, hago medio trampa, pues, como ven en el taller, ¿no? Entonces, pero ahí va. Es que de hecho esa es un poco la idea, ¿no? De compartirnos los procesos creativos tan diferentes que podemos tener unos. Por ejemplo, cómo lo haces tú. Hay otras personas que son muy con unas historias, ya las tienen muy bien determinadas, otras van surgiendo así. Entonces la idea es eso, ¿no? De que ellas de alguna manera también vean que pues para la parte creativa y la parte de la escritura hay
infinitos caminos cómo llegar, cómo se nutre, que no hay un camino único, que esto puede ir creciendo y se puede ir alimentando de los pequeños detalles, sí, también, pero también de los grandes pensamientos, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Muy bien, Olin, ¿algún comentario, algo que nos quieras comentar al final? Ahí te escuchamos. Hola, ¿sí se escucha? Ahí te escuchamos. Uh-huh. Sí, tengo problemas aquí. Uh-huh. No, o sea, yo, Ana, hola, no soy muy afín a la poesía, porque de chica, me enseñaron a leer, ya les había comentado al grupo, inicié con el Mio Cid y lo odié toda mi vida y odié la poesía toda mi vida. Ay. Pero cuando ahorita iniciaste a leer tu poesía y todo eso, así de, así se escucha. Y sobre todo, bueno, se me hace algo muy bonito escucharlo de la creadora de esa poesía, ajá, de la escritora. Bueno, eso es algo increíble. Y sí, me gusta, gracias por ello. No, gracias a ti. La verdad es que la poesía es, de hecho, yo siempre que escribo, cuando voy a escribir, casi siempre, bueno, no siempre, pero continua o frecuentemente comienzo por leer poesía, porque me ayuda a sensibilizarme y la verdad es que también soy muy observadora y yo creo que eso ayuda mucho a cualquier escritor. Y observar la realidad, leer, como decía Arturo, leer es fundamental, pero no solo a otros autores, sino leer el mundo, leer la realidad, leer las cosas y de una manera diferente, una realidad poética. De hecho, la poesía tiene en gran medida eso. Por eso yo hace rato cuando decía que a veces la filosofía no alcanza, es porque la poesía tiene un lenguaje propio, una manera de ver una realidad, no realidad, sino la realidad que tú quieres que sea la realidad, pues, o la forma como tú la quieres contar, ¿no? O cómo quieres no contar las cosas. Entonces, y, y la poesía a veces puede ser simplemente belleza, a veces puede ser muy profunda, decir cosas, pero bueno, sí, el mío sí, definitivamente, y no sé qué edad tenías tú, pero pues sí, o sea, pero no, la poesía es otra cosa, o sea, por ahí a lo mejor, si le paso a Arturo algunos poetas que a lo mejor te puedan ayudar, si te gustó un poco esta que leí, le voy a pasar algunos que te pueda él turnar, ¿no? Para que comiences a leer poesía, ya verás que no, nada que ver con el mío, sí. Sí, obviamente. Es que a veces quedamos supermarcados con algunas lecturas. Yo estaba en una escuela católica a los 12 años, y ya nos dejaban leer, en este caso, a analizar los poemas de Góngora, por ejemplo, ¿no? A los 12 años. Entonces, el 75% de las palabras que decían los poemas no sabíamos qué decía, ¿no? Pero había una palabra que me gustaba mucho que repetía Góngora: eres un granuja. Y entonces yo decía, qué bonito suena esa palabra. Granuja. No, granuja, ¿no? Oye. Valeria, tú que eres la más joven, si quieres preguntarle algo a Ana, algún consejo como escritora novel que eres, para ir cerrando nuestro taller, nuestra sesión. Casi no te escuchamos, Valeria. Sí, se oyó ahí un ruido. ¿Me escuchan? Ahí ya un poquito mejor. Yo no estoy con esto de la poesía. Tal vez lo intento alguna vez, pero no, como que no siento que sea lo mío. Siento que la poesía tiene como mucha rima,
no sé, siento que no sería lo mío porque no soy mucho de rimas, no soy muy buena, no, nunca fui buena en ese tipo de cosas. Tal vez entonces, no lo sé, algún consejo para practicarlo. ¿Algún qué, perdón? Un consejo ¿Para qué? para empezar a hacerlo de la poesía. Mira, ahora que mencionabas tú las rimas son del año Dos Caña, de la poesía. Ujú, O ujú, sea, si tú lees poesía ujú, actualmente, no hay rima. ujú, He hecho los talleres de poesía, que una sola vez he ido a un taller de poesía, porque yo realmente poesía escribo nomás así, pues como Dios me da a entender. Soy lectora de poesía, me encanta leer poesía, pero una sola vez estuve en un taller, pues, y me di cuenta, yo solía decir, cualquiera puede escribir poesía, pues no, o sea, realmente tiene una gran técnica y hay un montón de cosas y de que los encabalgamos, o sea, hay una gran técnica, ujú, pues, ujú, alrededor de eso, ¿no? ujú. Atrás de eso. Pero en el taller, si por error llevabas tú, porque el taller era, pues, oye, tú llevas tus poemas y ya, pues, cada quien leía y luego ya tallereábamos todos los de todos. Bueno, si por error, no por intención, tú tenías una rima, o sea, era así señaladísimo hasta casi te cacheteaban, hasta, tira esta basura, ¿no? Y te aventan. O sea, es decir, porque la Ujú, rima no más, no, o ujú, sea, de hecho está como hasta mal visto, o sea, tiene muy mala reputación la rima actualmente, ¿no? Entonces es que comenzar a leer de poesía. Hace rato mencionaba Arturo. Voy a pasar una listita, porque ahora sí ujú, como que les voy a pasar una listita, Arturo, para que se las pase, ujú. pero Sí, sí, sí. yo, y depende mucho del gusto de cada quien. Por eso así como que digo, bueno, pues es que si a ti te gusta la poesía más, hay una poesía que es como el puro sentir, ¿no? Otra que es más filosófica, pues, o que tiene más fondo, y otra que es depresiva, así como tú dices, lees a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, una Ajá. argentina que, bueno, de hecho ya se suicidó, y que son así, el mundo oscuro del poeta, pues de hecho hay una gran cantidad, ¿no? Los poetas malditos, los poetas, qué Ujú, sé yo, es una gran cantidad, ¿no? Entonces a lo mejor ujú, sea bueno hacer como una especie de selección como por géneros, ujú, pero de principio, pues, o para principiar con la lectura ujú. de poesía. No tengo una lista así, pero me voy a dar un tiempo esta misma semana de hacer una listita así, con mucho gusto se la mando a Arturo para que se las circule. Perfecto, muy bien, Ana. Pues tenemos a nuestro participante Isai, pero él ya está escribiéndonos aquí por el chat y nos dice que bueno, que ahorita no tiene nada que comentar. Él es bastante chico también, entonces también está dándole. Y bueno, con esto vamos a cerrar con nuestro taller. Es un taller de inicio, es un taller, si se fijaron, fue muy introductorio, muy para ir comenzando. Pues vamos a irle siguiendo aquí con las cosas. Ana, muchísimas gracias por compartirnos tus ideas, tus conceptos, ¿no? Sobre todo darnos la idea de que, como platicamos en la tarde, que sí cualquiera puede escribir con las ideas, con el impulso, con los consejos y sobre todo con las ganas y sobre todo si tiene algo que decir, ¿no? Y con eso es más que suficiente para que cualquiera de nosotros pueda escribir. No importa los grados, no importa las experiencias, no importa la edad. Escribir es un proceso muy placentero que nos genera muchísima riqueza y obviamente pues es algo que tenemos que ir practicando, ¿no? Que ir practicando con el día a día, ¿no? Cuando queramos, escribamos. Entonces, Sí. bueno, con esto terminamos nuestra sesión, nuestro taller, ¿no? Mañana continuamos con nuestro taller de la cultura, de historia de la cultura.
Mañana es nuestra sesión penúltima, porque les propongo que la sesión última sea, ya ven que teníamos una sesión por ahí extra, que la hagamos miércoles y jueves, la sesión para no esperarnos otra semana, aprovechando que ya acabamos las sesiones de los jueves, entonces aprovechar la de historia para tenerla doble. Estás completamente invitada, Ana, también ahí damos clases, tenemos nuestra clase de historia súper intensa, se pone bueno los debates ahí. ¿Es eso? Entonces que nos reunimos aquí, tenemos los talleres martes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 9, y entonces tenemos este fue de creación, mañana tenemos el de cultura, que es una clase de historia en este caso, historia universal. Los jueves teníamos redacción y ortografía, ese ya lo acabamos, y el viernes tenemos nuestro super taller de cine, ¿no? De la historia del cine, y estamos viendo cuál se quedó, la de psicosis, ¿verdad? La de psicosis para ver, ¿no? Psicosis y si podían los pájaros. Entonces estás invitada por si gustas aquí a acompañarnos. Se pone divertido y se pone bueno el debate. De nuevo, muchísimas gracias por tus consejos, tus palabras, porque nos va a servir a todos para seguir aquí en esta labor de diario, del día a día, y seguir escribiendo. Y si tienes alguna manera de contactarte para que nuestras chicas tengan alguna oportunidad de contactarte, por Facebook, Twitter, o por dónde te podría contactar. Pues Facebook, estoy como Ana Guzmán. Uh-huh. Bueno, debe haber como 8,000 Ana Guzmán, pero creo que sí hay una foto mía así. Ana Guzmán, y luego en Twitter. Uh-huh. Twitter es Aro Guzmán, así, @Aro Guzmán, ARO Guzmán, con Z, todo pegado. Estoy pues en Instagram, pero casi no subo nada. Mi correo es aroguzman@gmail.com. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estoy a la orden. Uh-huh. Estás en mis contactos de Facebook, entonces ahí la pueden encontrar de manera muy, muy fácil, ¿no? Ahí la pueden encontrar y contactar, ¿no? Uh-huh. Y sigue escribiendo en El Soberano, me gusta mucho lo que escribes ahí. Hace mucho que no escribo en El Soberano porque ahí hay algunas, lo que pasa es que estos del Soberano, pues ya ves cómo está ahora la 4T, ¿no? Bueno, más bien la 4T. Uh-huh. Ellos tienen una particular orientación hacia una corriente que, digo, yo no estoy con ninguno, ¿no? Yo de hecho ni estoy en el partido ni nada que ver, Uh-huh. pero pues ellos traen ahí su desbarajuste, ¿no? Entonces, sí, traen un relajo, pero bueno, ese es otro tema. Ahí tendrías una conversación interesante con Graciela, ¿no? Ahí con la parte de la 4T, ¿no? ¿Anti-4T o pro-4T? No. Tiene sus cosas ahí con la 4T, y ya las discutiremos mañana en la clase de historia. Ahí es donde sale qué buen armalazo te dieron, Olin. Se vio así. ¡Pah! ¿Cómo te llegó el armalazo? Todo bueno es, ¿no? Sí, es que hace mucho frío. Pues les agradezco mucho. Nos vemos mañana. Gracias, Ana, de nuevo. Gracias, Ana. Valeria, Gracias. Olin. Muchas gracias. Sóbate. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. A ti. Ari, se vio vaciadísimo eso. Quedó grabado, ¿eh? Luego editamos eso, sé cuando te cae. Por favor, porque como estoy con mi hermana, es muy latosa. Tenías frío, sí, se ve que estás toda forrada ahí, ¿no? Es que estoy en la Ciudad de México, en su departamento de 6 pisos, y es mucho frío aquí arriba. Está cañón, ¿no? Nos vemos mañana. Gracias, Valeria. Bye.